En esta ocasión vamos a tener un bloque nuevo e interesante, que es, vamos a hablar sobre nuevas drogas antitrombóticas y nuevas drogas hipolipemiantes en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Es de más decir que ya los scores de prevención cardiovascular, por ejemplo, como el Framingham, van a quedar cada vez más cortos en términos de la proyección futura del tratamiento de estos pacientes, teniendo que introducir de forma obligatoria la evaluación genómica de los pacientes que vamos a tratar con enfermedad cardiovascular. Hay drogas que inclusive podían ser dentro de las preguntas abordadas en el futuro, más adelante, saber si estas drogas pueden ser consideradas hasta como vacunas. Para esto, entonces, vamos a tener a la doctora Ingrid Márquez, quien es especialista en medicina interna y cardiología, es fellow en ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas, tiene un entrenamiento en tomografía de resonancia cardíaca en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, España, magíster en cardiología clínica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, y magíster en ecocardiografía transesofágica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, España. Además es mi amiga muy especial. Hemos compartido en la Sociedad Venezolana de Cardiología, principalmente en el capítulo de imágenes, pero también ella incursiona en la parte clínica. Ella nos va a hablar sobre la terapia antitrombótica en los pacientes con enfermedades cardiovasculares, las nuevas drogas. También tenemos en el segundo bloque de los hipolipemiantes el doctor Enrique Ramón Vera León, quien es médico especialista en medicina interna y cardiología, director del posgrado de medicina interna del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas, jefe del Servicio de Medicina Interna 2 del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas y es fellow del American College of Physicians. Él nos va a tocar sobre la dislipidemia, los nuevos fármacos en el tratamiento de las dislipidemias. Entonces, para comenzar, los dejo en el micrófono con la doctora Ingrid Márquez. Buenas noches, gracias al comité organizador por la invitación a participar en el MECA 2021, evento científico que persigue aportar de manera práctica la aplicabilidad del conocimiento adquirido a través de los estudios clínicos. En esta ocasión les conversaré sobre la evidencia presentada en el reciente Congreso de la AJA en relación a los nuevos fármacos y nuevas estrategias en enfermedades cardiovasculares. Específicamente les voy a conversar sobre 3 estudios: el Axiomatic TKR, el Reversity y el ASCEND. El primer estudio a conversarles va a ser el Axiomatic TKR, donde se evaluó el milvexian en la prevención de tromboembolismo venoso. Este es un ensayo clínico de fase 2 con grupos paralelos, abierto y controlado, que tuvo como objetivo principal determinar la eficacia del milvexian en la prevención de eventos tromboembólicos venosos totales en el postoperatorio de cirugía de reemplazo total de rodilla. El milvexian es un anticoagulante oral que se une e inhibe de forma activa el factor 11 de la coagulación. Tiene una gran afinidad y selectividad. Se plantea que rápidamente se absorbe por vía oral y que tiene en promedio una vida media de 12 horas. Para tal fin, se incluyeron en este estudio a 1.242 sujetos que fueron distribuidos en uno de los 7 regímenes del milvexian a recibir dosis variadas, ya sea cada 12 horas u orden diaria, que iban desde 25, 50, 100 o 200 miligramos. Y otro grupo iba a recibir enoxaparina 40 miligramos una vez al día. El punto final primario de eficacia en este estudio fue el tromboembolismo venoso, como trombosis venosa profunda asintomática, tromboembolismo venoso sintomático confirmado, embolia pulmonar no fatal o muerte por cualquier causa.
el punto final primario de seguridad fue el compuesto de sangrado mayor, no mayor, pero clínicamente relevante y mínimo. En este estudio se pudieron cumplir ambos criterios de prueba de eficacia y se pudo observar que la dosis del milvexian 2 veces al día en estos pacientes tuvo una relación dosis-respuesta estadísticamente significativa al ser comparado con enoxaparina. De igual forma, se pudo observar que se obtuvo una incidencia del 12% de trombombolismo venoso con el milvexian 2 veces al día y que fue significativamente inferior a la referencia que se había preespecificado, que era del 30%. De esta manera, podemos decir que este estudio concluye que la inhibición postoperatoria del factor 11 activado con el milvexian oral en pacientes sometidos a cirugía de reemplazo total de rodilla fue eficaz para la prevención del trombombolismo venoso y se asoció con un bajo riesgo de sangrado. El segundo estudio que les voy a presentar va a hablar sobre el efecto del bentracimab en la inhibición y en la hemostasia en pacientes que reciben ticagrelor y que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica de emergencia o algún procedimiento de emergencia o que tengan un sangrado mayor que ponga en riesgo la vida del paciente. Es ampliamente conocido que el ticagrelor como antiagregante plaquetario produce inhibición a nivel de receptor P2Y12 y es capaz de inhibirnos la agregación plaquetaria. Si nosotros se encuentra a nivel de investigación un fármaco que sea capaz de revertir los efectos del ticagrelor, sería de gran utilidad para estos pacientes en estos escenarios. Más aún sabiendo que el ticagrelor no es capaz de revertir sus efectos con concentrados plaquetarios. De esta manera se ha estudiado el bentracimab en este estudio, un fármaco que es un compuesto monoclonal recombinante humano capaz de unirse al ticagrelor y producir un complejo ticagrelor bentracimab y ser eliminado del torrente sanguíneo. De esta manera deja libre el receptor P2Y12 y el ADP es capaz de unirse al mismo y producirse la agregación plaquetaria. Para este estudio se incluyeron 150 pacientes y se consideró un estudio multicéntrico, abierto, prospectivo y de rama única, incluyendo 142 pacientes que iban a ser sometidos a un procedimiento o a una cirugía urgente y 8 pacientes que tenían sangrado mayor en los cuales corría riesgo la vida del paciente. La edad media de estos pacientes en el estudio fue de 65 años, un 77% eran hombres, casi el 40% eran diabéticos y el 71% de estos pacientes recibieron ticagrelor el día previo del inicio de ser incluidos en el estudio. El objetivo de este estudio fue evaluar la reversión de los efectos antiplaquetarios del ticagrelor con bentracimab en pacientes con sangrado mayor o que compromete la vida del paciente y que requerían ser sometidos a una cirugía de urgencia o a un procedimiento invasivo como parte del tratamiento. ¿Qué pudimos encontrar como resultados en este paciente? Bueno, en primer lugar, es importante resaltar que los puntos final primarios de reversión fueron evaluados considerando el porcentaje mínimo de inhibición de unidades de reactividad plaquetaria dentro de las primeras 4 horas del inicio del bentracimab. Igualmente, el punto final primario de hemostasia fue la obtención de una hemostasia efectiva dentro de las primeras 24 horas luego del inicio del medicamento. Estos pacientes recibieron una infusión el primer día con un bolus de 6 gramos en los primeros 10 minutos, seguido de 6 gramos en las 4 horas siguientes
y luego se dejó con un mantenimiento de 6 gramos durante 12 horas. ¿Cuáles fueron los hallazgos encontrados en estos pacientes? Se encontró en estos pacientes que el Ventracimab logró una reversión del efecto antiagregante plaquetario expresada como una reducción significativa en el porcentaje de la inhibición de la unidad de reactivación plaquetaria. Es importante resaltar que este efecto reversor se logró a los 5 o 10 minutos y fue capaz de mantenerse en las 24 horas siguientes. Además, como otro hallazgo relevante, las tasas de hemostasia fueron efectivas en el 90% y no se reportaron eventos adversos serios relacionados al uso del medicamento. Estos beneficios fueron importantemente consistentes en todos los subgrupos ya preespecificados y preclasificados. De allí que podemos concluir en este estudio, en pacientes tratados con ticagrelor sometidos a procedimientos invasivos o con sangrado mayor, el Ventracimab, un agente específico reversor del ticagrelor, logró una reversión inmediata y sostenida de los efectos antiplaquetarios del ticagrelor. El tercer estudio que les voy a presentar es el estudio ASCEND, estudio que evaluó el efecto de la aspirina en demencia, deterioro cognitivo o confusión. Se realizó en el Reino Unido, fueron pacientes diabéticos sin antecedentes de enfermedad coronaria o demencia. Se incluyeron 15.427 pacientes y fueron seguidos durante aproximadamente 7.4 años. Recibieron aspirina 100 miligramos versus 100 miligramos diarios versus el placebo. Y se plantearon como objetivo principal evaluar el efecto de la aspirina en dosis bajas sobre el riesgo de demencia y deterioro cognitivo en un análisis secundario preespecificado con un seguimiento más prolongado de una comparación aleatorizada. ¿Cuáles fueron los resultados relevantes en este estudio? En primer lugar, no hubo diferencias significativas entre la aspirina y el placebo en la ocurrencia del combinado de eventos relacionados con la demencia. Otro hallazgo a considerar es que no hubieron diferencias significativas en la evaluación cognitiva realizada en el seguimiento entre ambos grupos de pacientes. De allí que, con este estudio, podemos concluir que el uso prolongado de aspirina diaria en dosis bajas no afectó el riesgo de demencia o deterioro mental en pacientes con diabetes tipo 2. Estos fueron los 3 estudios que les traje en un resumen conciso y preciso de las conclusiones que nos trae y que pudiesen contribuir a nuestra práctica del día a día. Muchas gracias y feliz noche para ustedes. Saludos a todos. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por invitarme a participar en este MECA 21. Mi nombre es el doctor Enrique Vera y vamos a conversar acerca de 2 ensayos que fueron presentados en la reunión pasada de la ACC-AJA. El primero de ellos es un inhibidor oral de PCSK9. Dentro de los antecedentes de la utilización de este medicamento nuevo, está que en el año 2018, el 10 de noviembre, la AJA-ACC recomienda a pacientes en alto riesgo que reciben estatina a dosis máxima que todavía no alcanzan las metas, agregar ezetimiba en segundo lugar y en tercer lugar inhibidores de PCSK9. Hasta ese momento los que se encontraban disponibles eran por vía subcutánea. Son anticuerpos monoclonales que bloquean la acción de la enzima que vemos acá en el círculo azul de la derecha, la PCSK. La PCSK bloquea la captación hepática del LDL. Los inhibidores de PCSK facilitan la captación hepática de LDL y por tanto reducen los niveles plasmáticos. Esta proproteína convertasa subticilina quexina tipo 9 también puede ser bloqueada por 3 medicamentos que ya habían sido utilizados: evolocumab, alirocumab y bococizumab. Se administran por vía subcutánea. Había problemas con respecto a cierta antigenicidad de uno de ellos y con respecto a otros se hablaba de déficit cognitivo. Sin embargo, ensayos posteriores demostraron su efectividad, seguridad
y también su utilidad en la reducción de eventos cardiovasculares. Entrando en materia, la presentación de la AJACC habla de dos ensayos. El primero de ellos es un estudio de seguridad y el segundo es un estudio de efectividad. El primero de los estudios, estudio ciego, placebo controlado, donde hombres saludables, voluntarios entre 18 y 50 años, fueron sometidos a tratamiento con dosis de MK0616 a dosis de 10 a 300 miligramos contra placebo, y luego hubo un entrecruzamiento donde los pacientes que recibieron placebo pasaron a tratamiento activo. Probó al final del periodo de estudio una reducción del 90% de los niveles plasmáticos de PCSK9. De manera que este es el primer estudio que prueba la eficacia, distintas dosis y la seguridad, donde no hubo efectos adversos graves. En el segundo ensayo, que presenta la misma casa que produce el medicamento, se utilizaron pacientes de ambos sexos, entre 18 y 65 años de edad, que venían recibiendo estatinas durante al menos 3 meses. Fueron asignados a tratamiento oral con 10 miligramos de MK0616, 31 pacientes, y 9 a recibir placebo. El tiempo de estudio fueron 14 días. En este ensayo clínico, el uso de MK0616 probó reducir 65% los niveles de colesterol comparado con 5% en placebo. Podemos concluir de estos dos ensayos que los dos estudios reportan seguridad y efectividad de MK0616, un nuevo medicamento para reducir el colesterol del tipo inhibidor de PCSK9, primero vía oral. En el primer estudio en hombres sanos a dosis de 10 miligramos no hubo efectos adversos. En el segundo estudio a dosis de 10 miligramos se redujo hasta un 65% los niveles de LDL colesterol, cuando se agrega a un tratamiento máximo con estatina. Es importante mencionar que este es el primer péptido cíclico que puede ser absorbido por vía oral, que es sintético y que tiene efectividad, de manera que es un hito importante en la producción de este tipo de medicamentos. El segundo estudio es evinacumab en pacientes con hipertrigliceridemia severa. En este estudio se probó el medicamento evinacumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido a bloquear la proteína angiopoietina Light 3. La angiopoietina Light 3, como vemos en el círculo azul a la derecha, es un inhibidor de la actividad de la lipoproteína lipasa y por tanto reduce la hidrólisis de los kilomicrones. La base genética del diseño de este tipo de medicamento está en que un grupo de pacientes que tienen muy bajo riesgo cardiovascular, que no desarrollan dislipidemia, son pacientes que tienen una pérdida de la función, una variante que se llama LOF, pérdida de la función de angiopoietina 3, y por tanto permitió el diseño de evinacumab para bloquear esta proteína y para probar sus efectos sobre la reducción de triglicéridos. Entrando en materia, en el diseño y resultados del estudio, es un estudio sobre pacientes con hipertrigliceridemia severa, que fue definida como más de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos plasmáticos. Se administró a 51 pacientes, hombres y mujeres entre 18 y 75 años de edad, con historia de pancreatitis aguda, el medicamento evinacumab. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos. Un primer grupo que se denominó síndrome de kilomicronemia familiar con mutación bialélica, 2 genes para la mutación de la kilomicronemia. El segundo grupo, síndrome de kilomicronemia multifactorial heterocigoto, donde tenían un alelo para la hipertrigliceridemia. Y un tercer grupo, síndrome de kilomicronemia multifactorial sin mutación. Se hizo un despistaje durante 31 días, luego placebo durante 4 semanas y a posteriori se dividieron en un periodo doble ciego pacientes a recibir evinacumab a dosis de 15 miligramos por kilo cada 4 semanas durante 12 semanas, es decir, 3 dosis, y placebo. Se siguieron durante 12 semanas, posteriormente entraron en un periodo ciego donde ambos medicamentos
Ambos grupos recibieron evinacumab y finalmente un periodo de seguimiento de seguridad de 20 semanas. Hay que recalcar que los 3 grupos se dividieron entre un grupo que podría considerarse que es el paciente que se va a encontrar en la vida diaria sin estas mutaciones multifactoriales, y un grupo con una mutación heterocigota y con la mutación homocigota para varias apolipoproteínas. Veamos los resultados. Tenemos que de estos 51 pacientes, 17, 15 y 19 en los grupos 1, 2 y 3, los resultados fueron los siguientes. Para el punto primario de reducción de triglicéridos, una reducción durante el periodo doble ciego significativa del 64,8% en el grupo 2, de 68,8% en el grupo 3, que es el grupo sin las mutaciones, con una reducción en niveles absolutos de triglicéridos de 905, con una reducción de 81,7% cuando se miró solamente el periodo ciego. Cuando se abarca ambos periodos, doble ciego y ciego, la reducción fue de 68,8%. Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos. La tasa de pancreatitis aguda fue un poco más alta en el grupo placebo, 12,5 contra 8,6% del grupo evinacumab, y la mayoría de las pancreatitis reportadas durante el estudio fueron durante la fase de ciego simple, 7 de ellas, la mayoría en periodos sin droga. Podemos concluir que en pacientes con hipertrigliceridemia severa, pero sin factores genéticos, el evinacumab redujo significativamente triglicéridos en ayuno. Los datos apoyan evaluaciones posteriores de los efectos de evinacumab en pacientes con hipertrigliceridemia severa, especialmente cuando tienen historia de pancreatitis aguda. En este momento se conduce un ensayo 2B investigando la eficacia de la reducción de triglicéridos sobre la prevención de pancreatitis aguda. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la fase de preguntas y respuestas ante esta presentación espectacular de los trabajos innovadores que hay sobre las nuevas drogas de prevención y principalmente prevención primaria en aquellos pacientes que tienen una hipertrigliceridemia severa. Sin embargo, vamos a comenzar con la doctora Ingrid Márquez y tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué nuevos anticoagulantes, si ya sabemos la eficacia de Rivaroxaban, de Apixaban, de Dabigatran? ¿Qué nos cambiaría esta nueva droga en términos de prevención de la trombosis en pacientes con artropatía severa, pues, que van a ser sometidos a cirugía de artropatía severa? Buenas noches para todos. Bueno, gracias por la invitación a tan importante evento que sin duda alguna nos viene a ayudar en cuanto a nuestra práctica clínica poniendo en práctica los resultados de algunos de estos estudios. Como tú lo comentabas, Alberto, fíjate lo siguiente. El hecho de que exista un nuevo anticoagulante es un nuevo anticoagulante que tiene un mecanismo de acción diferente a los ya conocidos. Es importante resaltar que está en fase 2 y que a pesar de ser un estudio en fase 2 es prometedor porque logró la eficacia y logró la seguridad en los grupos estudiados. Este es un anticoagulante que va a inhibir el factor 11 activado, ¿verdad? Y nos va a permitir, incluso lo demostró con un porcentaje importante al ser comparado con el 30%, que era el porcentaje que estaba especificado pues, para lograr llevarlo por debajo. Y se logró un 12% con este estudio. Considero que es una droga que es segura, ¿verdad? Para hacer fase 2 logró los criterios que debe cumplir y que por supuesto debiese ella pasar a fase 3 y ser comparada con el resto de los anticoagulantes para considerarle o no entrar posterior en los eventos clínicos. Me parece muy bien. Yo percibí allí que tiene el milvexian tiene una vida media corta, ¿no? Y que de repente puede ser fácilmente retirado
Él tiene una vida media más o menos de 12 horas y puede ser Sí. rápidamente retirado en relación a las otras que duran 24 horas. ¿Qué opinas tú? Sí, ese es uno de sus atractivos, en que tiene que subir medias de 12 horas e incluso ya con dosis que se colocan de 50 miligramos una vez al día, el paciente se puede lograr la prevención. En estos pacientes no se requiere hacer laboratorio que nos vaya a permitir alguna modificación en los factores de la coagulación para poderlo mantener. Magnífico. Y en términos del Ventracimab, Ingrid, fíjate que no todos los centros tienen unidad de reactividad plaquetaria para evaluar al medicamento, es decir, la efectividad del medicamento. ¿Qué haríamos, por ejemplo, en la práctica clínica cuando salga este medicamento? ¿Cómo podríamos utilizarlo en centros que no tengamos la medida adecuada de las plaquetas? Sí, fíjate, Alberto, igualmente el estudio es un estudio que está en fase 2, persigue evaluar un fragmento de anticuerpo monoclonal como reversor del ticagrelor. Sabemos que el ticagrelor es un antiagregante plaquetario que está siendo utilizado en múltiples escenarios como síndrome coronario, como infarto agudo de miocardio, y que en algún momento estos pacientes pudiesen requerir de algún procedimiento invasivo de manera de emergencia, o incluso en esos pacientes que presenten algún sangrado importante que corra el riesgo de la vida del paciente. Colocarle este medicamento demostró una seguridad y una eficacia importante, ¿verdad? Y no se requiere hacerle a estos pacientes mediciones de la agregación plaquetaria para nosotros demostrar si el paciente lo debiésemos dejar o retirar. ¿Y cuál es la debilidad que tú le observarías a este medicamento? ¿Cuál es la parte que no te gusta del medicamento? Como fue un medicamento que está en fase 2, apenas se incluyeron en el estudio 150 pacientes, de los cuales 142 pacientes fueron básicamente que iban a ir a cirugía cardíaca, y el otro 8% fueron aquellos pacientes que presentaban sangrado mayor. Considero que el grupo de pacientes fue bastante pequeño, y sobre todo esos pacientes con sangrado mayor, que pudiesen ser los que en cierta forma se pudiesen beneficiar. Porque si bien es cierto, los pacientes que van a cirugía cardíaca, que fueron 142, hubo un estudio igualmente en la AJA que se mostró, que fue Rapid Cali, que planteó que el ticagrelor se pudiese retirar incluso 48 horas posterior, el paciente puede ser llevado a cirugía. Entonces, al conversar de un reversor de los efectos del ticagrelor, creo que el grupo que se pudiese beneficiar a futuro pueden ser los pacientes que tengan sangrado mayor y que tengan riesgo la vida de esos pacientes. Y hablando, como decía ayer Juan Amaro, es decir, la aspirina, que él no la quiere dejar ir y parece ser que tampoco tiene efecto. ¿Qué hacemos con eso, Juan? Sí. ¿Qué podemos resolver? Bueno, fíjate, en la CEN, que fue el tercer estudio en el cual se trató de buscar el efecto que pudiese tener la aspirina a dosis de 100 miligramos una vez al día en demencia y algunos subcombinados, como es con subcombinados de la demencia. Sin embargo, bueno, fue un subestudio del ACEN que se publicó en el 2018 y no nos dio resultados alentadores a considerar que pudiésemos utilizar la aspirina para modificar la aparición o la incidencia de demencia. Y estos resultados no son muy alejados de lo que se obtuvo con el estudio principal, donde a pesar de que fueron utilizados en pacientes diabéticos para evaluar la prevención de factores de riesgo cardiovascular, muerte por causa cardiovascular, a pesar de que dio un 12% de reducción, pero el sangrado superó más del 50% en estos pacientes. Y ahí que, bueno, lo que nos demuestra este estudio es que no se justifica colocar la aspirina para la prevención de demencia en pacientes diabéticos, incluso fueron seguidos en 7.4 años, un tiempo bastante considerado para ser evaluado y obtener resultados en caso que fuese resultados positivos. Y también existía la sospecha de que la aspirina per se pudiera ser causa de demencia, y eso también queda claro de que no. Es correcto. No solamente prevenirla, sino que pudiera ser causa, como se ha planteado con el omeprazol y sus similares. Entonces, pero lo que se libra de esa sombra de que puede producir demencia, queda claro que no aumenta el riesgo de demencia.
Sin embargo, yo probaría también en hipertensos, ¿no? Es decir, no diabéticos y solo hipertensos para ver, de repente puede, porque el problema, es decir, la aspirina se utiliza en demencias vasculares, ¿no? Que son comprobadas por tomografía. Es decir, podría ser utilizada en pacientes con hipertensión que llevan a aterosclerosis, diferente mecanismo, o bueno, parecido al de la diabetes, pero con diferentes mecanismos tal vez. Sí, lo Doctor importante Enrique. sí, lo importante es eso, que nos deja claro que no, en primer lugar, que no hay incidencia que lo favorezca de demencia con respecto con la aspirina. Con diabetes. Paciente. Doctor Enrique, ahora cuénteme de los inhibidores del del PCSK9. ¿Qué Sí. podríamos decir? ¿Cuál es la ventaja de este medicamento en términos de, por lo menos yo veo que la ventaja del medicamento es que ahora va a ser, en lugar de ser endovenoso, va a ser por vía oral? Esa es una ventaja, Sí, consideraría correcto. yo. Sí, cómo no. Buenas noches. Muchas gracias, Alberto, por la coordinación y gracias al doctor Amaro, al doctor Torres, al doctor Eliodoro y a toda la directiva por la invitación. Sí, yo creo que la utilidad del medicamento es la posibilidad de administrarlo vía oral y que, de acuerdo a los propios autores del trabajo que están asignados a un laboratorio importante, ellos dicen que este es el primer péptido cíclico sintético que se absorbe vía oral. Es un anticuerpo monoclonal y abre la posibilidad a que esta serie de medicamentos que se utilizaban como hipolipamiantes puedan comenzar a darse vía oral. Por otro lado, hay algo bien interesante que para 2018 el Colegio Americano de Cardiólogos establece que aquellos pacientes que están a dosis máxima de estatinas y no alcanzan los objetivos puedan ser administrados como segunda droga de ezetimiba y los inhibidores de PCSK9. Entonces, yo creo que se había visto, por así decirlo, afectado esto porque la mayoría de estos medicamentos se administran por vía subcutánea. Esta es la primera vez y es la oportunidad para que estos medicamentos, si logran alcanzar al final de todo su desarrollo, puedan comenzar a ser comercializados vía oral. No, y sería un batacazo porque no solamente baja los triglicéridos, sino principalmente baja el colesterol, que fue lo que primero demostró, por ejemplo, en el estudio ELIPSE. El Vinacumab, él mostró una reducción de hasta 60% del colesterol. Y si ahora los triglicéridos, que yo creo, a mi opinión, es mucho más difícil bajar los triglicéridos que el colesterol, es un batacazo, va a ser un batacazo. Sí, sí, es muy llamativo la potencia de estos medicamentos, ¿no? Hay una reducción y muy importante, una media de más de 900 miligramos por decilitro de reducción de triglicéridos. Estos son pacientes con hipertrigliceridemia severa, claro está. Sobre todo el trabajo se enfocó en pacientes que habían tenido antecedentes de pancreatitis aguda. Y creo yo que se está perfilando hacia ese grupo de pacientes o que hayan tenido pancreatitis o que estén en riesgo de desarrollar pancreatitis, pero para el clínico, digamos para nosotros en algún momento, este medicamento va a ser muy interesante. Es decir, que sería prácticamente como una vacuna, diría yo. Es decir, Y, los pacientes de alto riesgo para desarrollar pancreatitis, le damos desde el principio ese medicamento. sí, correcto. Y hay una ventaja de estos medicamentos que la verdad los efectos adversos, la tasa de eventos adversos en ambos, tanto los inhibidores PCSK9 que hablamos primero como los de Levinacumab, son bajas. Y bueno, quizás eso abra esa posibilidad. Yo no sé si estos medicamentos, sobre todo los inhibidores de PCSK9, porque ya hay evidencia clínica en varios ensayos de reducción de eventos cardiovasculares. Si estos medicamentos vayan en algún momento a un fast track, por así decirlo, y puedan ser aceptados por FDA, sobre todo este 0616. Bueno, yo creo que quizás por allí a lo mejor van las cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí, Enrique. Yo creo que muy probablemente estos medicamentos ya tienen aprobación por vía de administración subcutánea y simplemente lo que va a hacer es una extensión de los resultados de este grupo de medicamentos. La posibilidad de que puedan ser administrados por vía oral mejora el espectro, amplía el alcance de los medicamentos de manera muy significativa. Claro,
la limitación más importante de estos medicamentos no es su forma de administración hasta ahora, sino el enorme costo de administración. O sea, son muy costosos. Hasta ahora solo prácticamente lo pueden pagar los estados o gente con muchos recursos personales o familiares, pero la posibilidad de la administración oral probablemente facilite la disminución de costos y el alcance a poblaciones mayores, porque la relación lineal entre niveles de LDL y la aparición de arteriosclerosis que sigue siendo está claramente establecida. Cada vez que nosotros hagamos una intervención efectiva en ese sentido, vamos a disminuir la posibilidad de complicaciones de la enfermedad cardiovascular. Sí, bueno, el precio es la limitante, porque incluso se administran cada 2 semanas. Sí, hay uno que se administra hasta cada 6 meses, pero los precios son enormemente costosos. Sí. El problema es el precio. La administración, yo cambiaría una inyección cada 6 meses por tomarme una pastilla todos los días. Claro, claro, sin duda. Ahora dentro de la evaluación previa al paciente, ¿le pediría usted la prueba genómica a todos o ya este medicamento ya dijo que no importa? Sí, bueno, la pregunta es muy interesante porque fíjense que los 3 grupos en los que se utilizó, por así decirlo, el grupo de la vida real quizás va a ser el grupo 3, que son los pacientes que no tengan alguna modificación o alteración genética, sino estén libres pues, de algún alelo que condicione una alteración de las lipoproteínas. Pero en este grupo probó ser muy efectivo. Y en el grupo 2, aquellos que tienen un alelo para estas mismas modificaciones genéticas en lipoproteínas también fue bastante efectivo. Yo creo que ahí se va hacia la medicina de precisión, que en algunos casos yo creo que cada vez crece más, ¿no? En algún punto a lo mejor al paciente que se le pueda ofrecer habrá que hacerle la determinación, especialmente si hay un riesgo elevado, si hay la posibilidad de que puede serle administrado este tipo de medicamentos. Sin duda, sin duda. ¿En alguna consideración? Excelente, yo creo que tocamos ya todos los estudios. Los puntos, ¿no? Y definitivamente esta sección fue muy interesante porque todos son fármacos novedosos. Promisorios y muy útiles, en escenarios muy complejos. Y hipercolesterolemia. O sea, cuando uno ve a un individuo de 32 años colocándosele un stent, porque ya fue operado a los 22 de bypass aortocoronario, porque tenía una hipercolesterolemia familiar, entiende lo necesario que son estas drogas, o cuando ves hipertrigliceridemias que son muy complejas de tratar, porque no tenemos realmente medicamentos efectivos, porque a veces tenemos que hacer plasmaféresis, porque las complicaciones que hace son enormes, más allá de las metabólicas, también hacen complicaciones cardiovasculares, y además las que quedan no tan severas ni hacen complicaciones metabólicas son coadyuvantes de progresión de la arteriosclerosis de manera definitiva, es muy frecuente en Latinoamérica. Entonces, cualquier cosa de investigación que facilite intervenciones farmacológicas efectivas en estos escenarios, lo vamos a recibir con mucho grado. Y en la anticoagulación, ni se diga, nosotros hasta hace muy poquito, hasta hace 12 años, hasta 10 años, teníamos solamente warfarina. Y ahora tenemos un brinco monumental de garrocho y ahora tenemos por primera vez, como dijo Ingrid, un inhibidor de factor 11 y probablemente si esa droga simplemente produce menos sangramiento, por ejemplo, que los nuevos anticoagulantes orales, probablemente nos rotemos hacia nuevos medicamentos que sean más efectivos para controlar trombosis y produzcan menos hemorragia. O sea que son absolutamente indispensables estas drogas en nuestro día a día. Magnífico. Excelente. Bueno, muchas gracias, Adalberto. No, gracias a ustedes por la invitación. Adalberto, gracias por viajar desde el Zulia. Felicitaciones por la nueva elección, porque habían ganado en su territorio. Muchas gracias. Enrique, para que sepas que las colas de gasolina han bajado desde que ganó el hombre. Muchas gracias, Enrique Brillante. Muchas gracias, Ingrid Brillante. Muchas gracias, Ingrid. Gracias, Enrique. Un abrazo.